Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. En 2017, en COP23, en Bonn, 19 naciones, las más importantes del mundo, suscribieron una declaración de visión suscrita también por la Agencia Internacional de Energía y también IRENA, que decía básicamente que hasta 2030, para se limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, es necesario duplicar el porcentaje de la bioenergía en la demanda energética mundial y triplicar el porcentaje de biocombustibles con bajas emisiones de carbono en transporte terrestre, marítimo y aéreo. Julio, ¿Sí? ¿qué es eso que suena ahí? ¿Sos vos en otro idioma? No. Ese que habla ahí es Plinio Nastari, el doctor Plinio Nastari de Brasil, durante su disertación en el foro del martes 22 de julio pasado, dedicado a los biocombustibles. Una eminencia este hombre en la materia, el doctor Nastari. Y este evento, un evento de mucha importancia para la región noroeste y para todo el país. Este martes pasado, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy se comprometieron a impulsar con decisión el incremento de la producción de biocombustibles a partir de la caña de azúcar. Algo que, de ocurrir realmente, va a ser un aporte sustantivo a la transición energética con impacto ambiental positivo y además para el desarrollo socioeconómico de la región. ¿Y de eso vamos a hablar hoy? No. No, eso es para el próximo programa, para el programa que viene. Pero estamos en este programa, Julito. Tiene razón, doña Onírica. Bueno, dejemos esto para el próximo entonces, ¿eh? ¿Usted cómo anda? Y yo, intrigada. Intrigada sigo, Julito, con el tema de las bacterias buenas que tenemos adentro. Y está pendiente con la doctora Miriam. ¿Te olvidaste? No, para nada, no. De eso vamos a hablar largo y tendido hoy. ¿Y qué esperas? ¿Y a la Miriam la tienes ahí en línea ya, que no? A ver. Hola, Miriam, ¿estás ahí? Sí, hola Julio, hola doña Onírica, ¿cómo andan? Hola Miriam, querida, ¿cómo andas vos? Nosotros bien aquí, conversando con Julito. ¿Ah? ¿Qué Pues dices? yo ando muy bien aquí, eh, contenta de reencontrarme con ustedes. Yo ando intrigadísima con este asunto de las bacterias buenas que viven adentro nuestro. Vos, vos ibas a contar algo que no, al respecto que no. Son un montón, ¿verdad? Millones, dice Julito. Sí, claro, son un montón, especialmente en la tripa, En la tripa, sí, en los intestinos. en los int- exactamente en los intestinos, y le llamamos flora intestinal. La ¿Quiere que le flora cuente? intestinal. Mira, el jardín de bacterias. Un jardín de bacterias y otras hierbas. Bueno, dale, contá. Bueno, la flora intestinal tiene 10 veces el número de células relativo a las células humanas, pero no solo las del tracto gastrointestinal, sino todas las células del cuerpo. Hay 10 veces más bacterias que células en todo el organismo. ¿Y cuántas vienen a ser entonces? Bueno, eso viene a ser como 100 trillones de microorganismos.
Eso es un 1 seguido de 20 ceros. Pero eso no son Uy, solo las bacterias, también incluye los virus y los hongos. ajá, mira vos. Y, y tan importante como el número de microorganismos es la carga de genes que nos aportan y nos regalan todos estos microorganismos, porque hay 100 veces más genes en todo este microambiente que la que tenemos nosotros mismos como humanos. Ay, ¿de dónde salen estos bichitos? ¿De dónde salen? Pues las adquirimos del medio ambiente, Ah, desde el mismo momento de nacer. de solo estar. Bueno, de solo estar y activamente de estar viviendo, porque cuando, por ejemplo, el bebé nace, pasa, si pasa por el canal del parto, el canal del parto regala un montón de bacterias y hongos en el momento de nacer. Si el bebé Ajá, nace por cesárea, no pasa por el canal del parto y va adquiriendo las bacterias de la piel de la mamá. en la piel misma, mira vos. Sí, sí, sí. Y después todas las cosas que nos pasan en la vida, cuando el bebé gatea, cuando come tierra, cuando come papeles, cuando lame la pared, el piso. Y Los chicos son traviesos, ¿que no? Ah, sí, son traviesos, pero todas esas cosas que hacen los bebés son muy necesarios para formar la flora intestinal. ujú, El tipo de alimentación que recibe el bebé también impacta a cómo se va a desarrollar la flora intestinal. ujú. Imagínate, doña Onírica, que la flora intestinal cambia mucho en el primer año de vida según cómo nace, según la alimentación, si lo amamantan o si toma biberón, si lo dejan gatear mucho o si no lo dejan gatear. Pero ya a los 3 años, la flora intestinal del niño o la niña ya se asemeja a lo que va a ser en el adulto. Va a haber Ajá, cambios, pero no van a ser muy importantes. ajá. ¿Y qué otra cosa importa? También el lugar geográfico donde vive y Mm, la cultura de cómo se come, porque la flora intestinal de Japón no es la misma que la flora intestinal de una persona que vive en Europa, porque la dieta y el medio ambiente son diferentes. Y después, aún viviendo en la misma familia y comiendo la misma comida, la flora intestinal de cada persona es exclusiva de esa persona, pero eso no significa que no haya cosas en común, se solapan. Hay ciertas bacterias que las vamos a encontrar en todas las personas, en todo el mundo, pero son las proporciones y hay algunas bacterias que van a estar más en una persona que en otra, menos en esta otra persona que en la primera, y va a haber bacterias que son exclusivas de este grupo familiar y no las vamos a encontrar en este otro grupo familiar. ajá. Por simpatía, digamos. Claro, porque además en la familia, todos como nos tocamos, nos abrazamos, nos damos besos, compartimos cubiertos, platos, nos tocamos los platos, después nos, nos tocamos la cara y nos tocamos la boca con las manos, las bacterias están por todos lados. Este, pues se hacen comunes las bacterias dentro de una misma residencia. Ujú. Pero no hay que preocuparse de eso, porque eso no es porque es una falta de higiene. Porque, ¿se acuerda, doña Onírica, que yo le dije que vamos a hablar de los microorganismos buenos? Entonces, lo que yo le estoy contando son las bacterias buenas. Por Ajá, supuesto, también sí. hay de las no tan buenas, pero lo que Eh, más abundan son las bacterias buenas. ¿Y qué hacen las bacterias ahí adentro nuestro? ¿Qué hacen ahí? Uf, son indispensables para la vida. Si nosotros no tuviéramos bacterias dentro de la tripa, nos moriríamos o seríamos personas muy enfermas, porque participan de la digestión, participan de la inmunidad, participan de la integridad del intestino, o sea, se aseguran de que el intestino funcione correctamente y además, como si eso no fuera suficiente, también producen neurotransmisores y regulan, están metidos con las funciones cerebrales y neurocognitivas, ¿Qué es neuro? con la capacidad de aprender de Mira la gente. vos.
Mira por, vos. dec- por decírtelo rapidito y fácil. Ajá. Así me gusta, sí. Sí. Entonces, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, bueno, resulta que nosotros desde la boca hasta el ano tenemos bacterias en todos lados, pero las bacterias de cada sector del tracto digestivo cambia según la función de ese sector. Ajá. Pero dentro de, por ejemplo, si nosotros pudiésemos cortar la tripa en rodajitas y la miramos a través, en el cilindro, vamos a ver que en ese mismo corte vamos a ver que las bacterias que están cerca de la pared del intestino son de ciertas características y a medida que nos aproximamos a la luz del intestino, tienen otra característica. O sea que las bacterias cambian de punta a punta del tracto digestivo y desde afuera hacia adentro, dentro de del mismo tubo intestinal. Mm, ¿Quedó claro eso, verdad? Yo no te sí. confundí. No, está clarísimo, clarísimo. Ok, pues te voy a contar sobre cómo participan en la función digestiva. Ah, Las bacterias, como te dije al principio, tienen un montón de genes y la mayoría de los genes lo que hacen es producir enzimas. Y las enzimas son ¿encima de importantes. qué? No, estas son las enzimas con Z, no con C de casa. Las Encima, enzimas son sí. proteínas que Otra vez las aceleran, proteínas. sí, otra vez Esas las las proteínas. conocemos, ya hemos hablado de las proteínas. Ajá. Ya, Ajá, ya vamos conociendo. Ah. sí, Y, señora. y entonces son Entonces, las enzimas son proteínas que tienen por función acelerar reacciones químicas que se dan en los organismos vivos. ah, Entonces, cuando nosotros comemos mucha fibra, la fibra no se digiere porque nosotros como seres humanos no producimos enzimas para eso, pero las y- bacterias sí. mm, Entonces, las bacterias facilitan la digestión de estas fibras y facilitan la fermentación y producen productos, o sea, degradan el alimento y nos permiten absorberlo a nosotros. Que si no, nosotros no absorberíamos como que la mitad de la comida que comemos no la podríamos absorber. ajá. ¿Para qué Además de, comemos entonces? Que no tendría claro, razón de ser. claro, pero Claro. si no fuese por las bacterias, también nos estaríamos muriendo de hambre. Mm, Por eso las personas que tienen trastornos gastrointestinales con las bacterias pierden mucho peso. ah, Entonces, las bacterias también con esas enzimas que tienen producen diferentes vitaminas, porque nosotros, vitamina. sí, vitaminas, porque nosotros los seres humanos en general tenemos que ingerir las vitaminas porque nosotros no producimos vitaminas, Mm, excepto la vitamina D, que en realidad es una hormona y no una vitamina. mm. También, ahora esto es un poquito de color un poco más intenso, porque las bacterias participan en la degradación de los ácidos biliares. De Y los eso es, ácidos biliares, de, sí, eso es que la bilis, la de la bilis, bilis, de la de la bilis. bilis. Ah, mira vos. Y la bilis, viste que es un poquito verdoso, Sí, verde. verde, pero después que la atacan las bacterias, esos productos de degradación de la bilis son los que le dan el color a la caca. Imagínate. Ay, Guácala. Bueno, entonces, pero volviendo a lo de la digestión de la fibra, eso es súper importante porque los productos de degradación de la fibra, cuando los absorbemos, nos dan calorías, o sea, producción de energía. También muchas de las sustancias que se producen en ese evento de digestión de la fibra facilitan y modulan el sistema inmunológico. otra vez el sistema inmunológico Otra vez, de la de defensa, las ¿qué no? defensas. Pero Ah, además, ¿has también es visto, súper, Julito, cómo sé? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, ya sé que se acuerda, ya sé. Bueno, dale, dale. y eso es súper importante porque
el intestino tiene que estar sanito para que no nos enfermemos de cosas que pueden estar en los alimentos. Entonces, regula el sistema inmune, pero además regula la integridad del intestino. Entonces, cumple función inmune por dos lados. Y como si esto no fuera suficiente, además, muchas de las sustancias que se producen al digerirse las fibras tienen efectos antiinflamatorios. Funciones antiinflamatorias, que de defensa, que no, de defensa misma, participan las bacterias también. También, exactamente. Participan en las defensas. ¿Le está quedando todo claro, doña Onírica? Clarísimo, clarísimo. Es interesante. Hay más que no. Para Uf, ¿Sí? hay muchísimo más. ¿Quiere que le cuente? Sí, sí, sigamos, sigamos. ¿Estás de acuerdo, Julito? Que no. Estiremos, estiremos. Sí, ¿por qué no? Hay tanto para decir al respecto. Además, 2 semanas sin estar en el aire. Pero antes quiero anunciar a nuestros oyentes que también tenemos para hoy una larga charla con un investigador especialista en microbiología vegetal en la que nos cuenta acerca del rol de las bacterias en la nutrición, la salud y el crecimiento de las plantas. Después de lo de Miriam, vamos a escuchar esta charla con él. Ahora, sigamos con Miriam. Miriam, sigues ahí, ¿no? Aquí siempre presente, especialmente con este tema que me interesa tanto. Bueno, entonces, adelante. Miriam, ¿cómo era eso de las bacterias y el sistema nervioso, Los neurotransmisores. eso? ¿Me explicas? Ah, sí, porque resulta que en el intestino se habla de que el tracto gastrointestinal es el segundo cerebro del organismo, Ah, porque se han detectado que hay muchas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, porque se llamaban así inicialmente porque se encontraban en el sistema nervioso, pero también se encuentran en el intestino. El asunto es de que las bacterias del intestino producen muchas sustancias químicas que son idénticas a las que se producen adentro del cerebro y facilitan la comunicación entre los nervios. mira vos. Y el intestino tiene un mecanismo de retroalimentación directa con el cerebro a través del nervio vago y va produciendo estas diferentes sustancias neuromoduladoras y manda continuamente información al cerebro contándole de cómo anda. Por ejemplo, una de las cosas de la que le comenta es que si vos cuando comiste, si te llenaste o no te llenaste. Hay Y le avisan, bacterias, las bacterias le avisan al cerebro. las bacterias Y le esa, avisan basta, basta, no comas más. Eso le dicen que no. ajá, no Mira, solo las bacterias, pero las bacterias participan en ese sistema de comunicación. Y cuando las bacterias que hacen eso no están, ese sistema no funciona tan bien y la gente engorda. y la gente engorda. ¿Has visto, Julito? Es un problema de comunicación en el fondo, que no. ¿Te comunicas o no te comunicas? Ah, Ajá, pero mira vos. también hay que tener un mensaje y si las bacterias no están, no hay mensaje. Sí, Miriam, y Ajá, dime, todo esto es de conocimientos recientes, son nuevos descubrimientos. bueno, muchas de estas cosas ya se sabían hace muchos siglos. Los chinos hace más de 1700 años ya sabían que hay que cuidar la salud y la diversidad de las bacterias intestinales, Bien. porque la mayoría de las bacterias que hay en el intestino son buenas, pero algunas son malas. Y si faltan las buenas, las malas hacen fiesta. Mm. Entonces, cuando uno tiene una intoxicación alimentaria o cuando ha habido consumo de antibióticos por cualquier razón, se altera la cantidad de bacterias buenas en el intestino y se producen diferentes consecuencias a eso. Y los chinos tenían una forma bastante fácil de bregar, esa es una expresión puertorriqueña, una forma fácil de
resolver esta cuestión de la disbiosis, que se llama cuando se altera la proporción de bacterias buenas y bacterias malas en el intestino. ¿Y ¿Sabes cómo cómo? hacían? ¿Cómo? Tomándose sopa amarilla, que le decían, que es una Sopa, sopa, sopa amarilla. Ah, mira sí, vos. Ah, sí, pero la con sopa, choclo. Con choclo. no, con choclo, no, era sopa de caca. ¡Ey! Julito, mira. Mira lo que dice. Bueno, bueno, parece que era así nomás, que era un avance del trasplante fecal. Claro, era el precursor hoy hablamos del trasplante fecal, que es una modalidad terapéutica que se usa y que es sumamente efectiva para algunas cosas puntuales, y los chinos ya lo habían descubierto hace más de 1500 años. Ay, qué asquete, por Dios. ¿Qué? No. Muy, está impresionada, doña Angélica. Sí, yo cuando leo sobre eso también me da como un poquito de asco, pero bueno. Bueno, Miriam, yo calculo que tenemos mucho para hablar todavía de esto en las próximas emisiones, ¿verdad? Oh, Qué sí, tema tenemos tela fascinante. es un tema fascinante y hay tela para rato. También es fascinante todo lo que se sabe hoy acerca de la microbiología del suelo con respecto al crecimiento y a la vida de las plantas. Ya vamos a tocar también ese tema. Bueno, bueno, ay Dios, no me puedo recuperar. Me, me dan arcadas. Bueno, muchas gracias, mire. Ay, Dios mío. Bueno, doña Onírica, vaya, tómese unos matecitos dulces, así se le No quitan puedo las arcadas. tragar nada, ni ahora, mañana, ni nunca más voy a tomar nada. Ay, doña Onírica. Bueno, dejamos aquí en suspenso hasta el próximo episodio, que tengo mucho para contarle. Bueno, gracias, Miriam. Muchas gracias. De nada. Hasta pronto. Hasta pronto. La sopa amarilla, don Leonírica. Ay, cállate, cállate. No me hables, no me hables. Le propongo un ratito de música para pasar el mal trago, ¿eh? Una reivindicación breve del color amarillo. Si le parece, escuchemos un minuto de El amor amarillo de Gustavo Cerati. Bien, seguimos en El Humano Porvenir, ahora a punto de arrancar con una extensa charla que hemos sostenido con el doctor Luis Wall, investigador del CONICET, especialista en microbiología vegetal. Nuestro objetivo es saber lo que se sabe hoy acerca del rol de las bacterias en la nutrición, la salud, el crecimiento de las plantas, pero le propusimos a Wall
que de entrada comenzáramos por la prehistoria de estos conocimientos acerca de la nutrición de las plantas y cómo fue evolucionando el conocimiento. ¿Te parece? Sí, cómo no. Vayamos un poquito más antes a la relación del hombre, del ser humano con las plantas. Ajá. Eh, Inicialmente el hombre hizo uso de las plantas para su alimentación, para obtener materiales para la construcción, madera, etcétera, tomando los materiales que produce la naturaleza, lo que producen las plantas a partir de su desarrollo en el ambiente, es decir, también creciendo en el suelo. Con el tiempo, por hacerlo así muy rápido, el hombre se hace sedentario, entre otras cosas, porque comienza a domesticar algunas especies de plantas. Algunos dicen que fueron los cereales para hacer el pan y aprende a cultivar, aprende a recoger semillas y hacer cultivos de una misma especie en un espacio en un espacio común, digamos. Lo que hoy diríamos es un lote que se cultiva con trigo, bueno, es esa idea de cultivar una única especie de un cereal, de un fruto, de una hoja, una hortaliza. Esa idea empieza con la domesticación de ciertas variedades que, que son útiles para lo que la humanidad va necesitando y eso va desarrollando la agricultura. Esa, ese modo de producción tiene una limitación y aparece un primer problema que es en un cultivo en el que uno quiere tener una única especie, las malezas como plantas que uno no quiere tener en ese lugar. Entonces, en esa evolución de la agricultura, la solución a eliminar las malezas de un lugar y como dejar el terreno libre, disponible para cultivar otra especie, fue hacer labranza del suelo, es decir, retirar las plantas e incorporar esos restos vegetales en el suelo a través de la labranza. Ujú. Y eso es la imagen que nosotros tenemos de la agricultura tradicional, incluso la que sigue existiendo en prácticamente todo el mundo. Esa práctica de la labranza llevó al hombre a darse cuenta que al hombre, la mujer, digamos, ahí uno asocia la actividad de la agricultura con el hombre, quizás por el esfuerzo de la labranza, pero, pero grandes agricultoras son las mujeres, ¿no? Que domestican, que manejan las plantas. Lo vemos hoy en día. Es más común ver mujeres cuidando plantas en un jardín que hombres, ¿no? Hay una relación ahí con las especies. Y, y lo que apareció es que el cultivo continuo de ese suelo labrado le iba haciendo perder fertilidad al suelo. Los rendimientos de esos cultivos cada vez eran menores. Hay, hay enseñanzas de la misma práctica en las comunidades originarias, digamos, en los pueblos antiguos, por decir de alguna manera, que, que aprendieron el valor de mezclar ciertas especies. Hay un ejemplo para mí bastante típico, que es lo que hasta actualmente se sigue haciendo en México, la milpa, que se cultiva en forma conjunta el maíz con el poroto. Esa combinación de un cereal con una leguminosa siempre dio buenos resultados y es como si fuese un sistema que se hace un poco más autónomo de la fertilidad del suelo. Y en esa autonomía tiene que ver que las leguminosas son el grupo de plantas, uno de los dos grandes grupos de plantas en el planeta, que fijan nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que transforman el nitrógeno del aire en proteína. Nosotros cuando vamos al gimnasio o cuando queremos generar masa muscular necesitamos comer proteínas. Con respirar el nitrógeno del aire no hacemos nada, porque los únicos organismos que son capaces de transformar el nitrógeno en proteínas son un grupo particular de bacterias.
Entonces aparecen las bacterias en una historia que yo vengo hablando del suelo y de las plantas. Entonces esas bacterias que fijan el suelo, perdón, que fijan nitrógeno, se, se asocian con las plantas o las plantas se asocian con las bacterias en realidad para obtener ese nitrógeno que les falta, que les empieza a faltar de los suelos se van agotando en nitrógeno y, y hay estas especies vegetales hacen una simbiosis con estas bacterias y aparece la fijación biológica de nitrógeno asociada a las plantas. Tenemos ejemplos muy famosos de simbiosis fijadoras de nitrógeno, digo famosos hoy en la actualidad en términos económicos, como la soja. La soja, la alfalfa, eh, los porotos, son todas semillas que se utilizan para la obtención de aceites, para la obtención de proteínas. eh, es decir, con el tiempo el hombre aprendió cada vez más acerca de la particularidad de esas leguminosas. Pero las leguminosas asociadas a gramíneas generan un crecimiento en el como si mutuamente se beneficiaran. Ujú. Eh, esa, esa pérdida de fertilidad hace que el hombre vaya expandiendo ese espacio de tierra en el que tiene que cultivar. Es como ese espacio de tierra, ese lote se agota, entonces tomo el de al lado y voy expandiendo lo que actualmente en términos más globales es lo que se llama la frontera agrícola. O Ajá. sea, las tierras cultivadas por la humanidad van desplazando los bosques, las praderas, los montes, porque van invadiendo un terreno de desarrollo natural, que son los distintos ecosistemas, y hay distintas prácticas. Entonces está esta cuestión del desmonte, ¿no? De, de limpiar ese terreno, ese bosque, eh, y el suelo que aparece en general es un suelo muy fértil, obviamente porque tiene toda una historia de desarrollo natural. Ajá. Pero cuando empieza la agricultura con la labranza, entramos en un ciclo de agotamiento y entonces se sigue se sigue con este círculo, llamémoslo así, de la necesidad de la expansión de la frontera agrícola. Y hasta ahí uno podría decir, hasta culturalmente, bueno, la frontera agrícola es una manera de expansión de la especie humana. Y uno podría tomarlo como, como un éxito de la especie, ¿no? En el sentido de colonizar mayores espacios en el planeta. Pero eso venía trayendo un problema, como yo digo, unos efectos colaterales de esa actividad de la agricultura que, que lo estamos viendo hoy con con lo que llamamos el calentamiento global. Porque si bien las plantas fotosintetizan y son capaces de transformar el dióxido de carbono del aire en biomasa, en azúcar y en biomasa, en cualquier en biomasa vegetal. Ujú. El tamaño de una planta, un árbol, lo que sea, viene del aire, ¿sí? Entonces esa transformación, poner el carbono que está en el aire, el dióxido de carbono, ponerlo en el suelo y ponerlo en las plantas, incorpora, captura carbono de la atmósfera y va generando lo que se llama la biosfera, el ambiente donde se desarrolla la vida. Pero la labranza del suelo al oxigenar el suelo, algo que se creyó durante mucho tiempo que era necesario y que era bueno, porque como nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, lo que se pensaba es decir, bueno, el suelo también necesita oxígeno, necesita aire. Y ahí había un primer error, porque el oxígeno lo que hace es combustiona, quema, aunque no sea con fuego, se transforma la materia orgánica, vuelve el carbono a la atmósfera. Entonces, al desmontar, al expandir la frontera agrícola, se van eliminando los ambientes naturales que son los verdaderos capturadores de carbono en el planeta. Y, y si además usamos el suelo así con la labranza,
el, el dióxido de carbono se captura menos porque se desmontó y se echa más dióxido de carbono porque se hace labranza. O sea, Ujú. entramos en un círculo inverso al que hizo la naturaleza. Y el dióxido de carbono en el aire genera lo que se llama efecto de invernadero y por eso hoy tenemos los problemas de cambio climático que sufre el planeta. Porque el planeta se está acomodando naturalmente a un cambio de estructura de su composición atmosférica. Ahora, perdón, una interrupción ahí. No es solamente obra de las prácticas agrícolas esa contaminación ambiental, esa intoxicación de gases pesados que opacan la atmósfera. La industria ha contribuido bastante, ¿no es cierto? A eso. Por supuesto. Por Y supuesto, en términos del carbono, sin duda, porque después viene la revolución industrial, que es la que, bueno, genera el mayor desarrollo de la humanidad en términos tecnológicos, de producción, de maquinaria, pero todo eso con la combustión de- de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, etcétera, contribuimos desde la actividad industrial, llamémosle así humana, también contribuimos enormemente a la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. sí. Lo que ocurre con la agricultura es que, y yo siempre digo, es paradójico porque la agricultura es, si se quiere, una de las actividades más nobles que tiene la humanidad porque en general, las actividades de la humanidad son nobles porque tienden al desarrollo de la especie, ¿no? De las Ah, personas. ujú. Pero generar alimentos es muy noble. Y lo que ocurrió con la agricultura es que esa labranza y esa pérdida de fertilidad de los suelos se combina sobre todo en el siglo XX, con el desarrollo del conocimiento de la fisiología vegetal, cuando empieza la ciencia a explicar cómo funcionan las plantas, cómo funcionamos nosotros, la fisiología vegetal estudia las plantas en condiciones controladas y determina en los años 40, la primera mitad del siglo XX, determina que las plantas necesitan ciertos minerales, como sales minerales, para poder crecer. Que Ajá. llamémosle, en ese paradigma de conocimiento de la fisiología vegetal y en la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza y lo que vemos cuando miramos las plantas no tienen un sistema digestivo como tenemos los animales, aparentemente. Es decir, las plantas toman los minerales del suelo, el carbono del aire, toman el nitrógeno, el fósforo del suelo como componentes mayoritarios, pero toma todo del suelo, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, todos los elementos, azufre, todos los elementos que hoy en día sabemos que hay que agregarle al suelo para que las plantas crezcan bien. Lo toma como sales minerales y el carbono lo toma del aire y con eso, y el agua del suelo y con eso genera la biomasa. Ahí hay un error, o mejor dicho, hay un faltante, que es que la fisiología vegetal se desarrolló estudiando las plantas en hidroponía, porque yo diría es imposible estudiar las plantas en el suelo porque el suelo es un sistema lleno de vida, ¿no? Yo suelo decir, hoy sabemos que en el suelo hay 10.000 millones de bacterias por cada gramo de suelo, hay 100, 200 metros de filamentos de hongos por cada gramo de suelo, hay mucha biología, muchos animales de distintos tamaños, la micro, meso y macrofauna. Toda una biología que lo que más vemos son las arañas, las hormigas, los escarabajos y las lombrices. Pero las bacterias y los hongos, salvo los hongos cuando forman
los cuerpos fructíferos, que son la parte que nosotros conocemos como hongos comestibles, salvo que sean venenosos. eh, los hongos y las bacterias que hay en el suelo, nosotros no las vemos. Y lo que hace funcionar al suelo son esas bacterias y esos hongos, porque esos microorganismos están en el planeta desde mucho, mucho, mucho antes que las plantas y mucho antes que los animales. Hace 3.500 millones de años aparecen las primeras formas de vida y son microbianas. Entonces, estudiar la planta en el suelo es estudiar la planta en relación a un montón de factores que uno no ve. La ciencia en general para estudiar un sistema va regulando variables y cambia una variable y se fija en qué cambia el desarrollo de la planta, o sea, qué efecto tiene ese cambio de variables. La relación causa-efecto es como un modelo clásico para entender los sistemas. Y entonces, para simplificar el estudio, las plantas se pueden cultivar en agua. Entonces, si uno cultiva una planta en agua, hoy hay hasta hoy hemos vuelto a eso, al desarrollo de la hidroponía para cultivar hortalizas en forma limpia, entre comillas. eh, y, y ahí uno dice, bueno, si yo pongo una planta, una semilla a germinar en agua, la semilla germina, crece durante un tiempo porque tiene reservas en la semilla, pero después si yo no le pongo minerales, no le pongo una solución de minerales, la planta no crece. Entonces ahí es donde aparece la idea que la planta no puede crecer a expensas como nosotros de alimentos proteicos, por ejemplo. Ujú. Nosotros necesitamos comer proteínas para generar biomasa muscular. Uno le pone a la planta en hidroponía, la riega con leche y la planta no crece. Le pone clara de huevo y la planta no crece. O sea, la planta, entre comillas, en esa condición de hidroponía, es incapaz de tomar el nitrógeno de las proteínas. Entonces, la conclusión de eso es las plantas no pueden digerir los alimentos y en cambio, si yo le pongo a la planta sales de nitrógeno, nitrato, amonio, urea, formas minerales o orgánicas muy simples de, de, de nitrógeno o sales de fósforo o sales de calcio, la planta crece enormemente. Entonces, ahí aparece el concepto de esa necesidad de que ese- esa, la planta crece absorbiendo los elementos minerales del suelo y el agua a través de sus raíces. Es decir, la relación del suelo con la planta o de la planta con el suelo es a través de las raíces. La interfaz es suelo directamente a la planta. Y eso es cierto, es correcto. Y eso, con esa idea de que la planta lo que necesita del suelo son los minerales del suelo, y que la biología del suelo lo que hace es transformar la materia orgánica del suelo para mineralizarla, para llevarla a sus componentes más elementales, que son los minerales, las sales minerales, los nitratos, fosfatos, amonio, sulfatos, que la planta va a absorber y va a transformar en biomasa. O sea, el suelo se encarga de generar las sales minerales para que la planta crezca. Ajá. Con esa idea, eh, luego de la posguerra o durante las guerras mundiales, la humanidad tiene ciertos desarrollos que tienen que ver con nuestra locura por la dominación entre nosotros mismos. Y entonces en el desarrollo de detonantes de bombas, o sea, muchas de las cosas que después se usan para fines Bélicos. altistas, llamémosle, tienen un origen bélico. Entonces se desarrollaba el nitrato de amonio como detonante de las bombas. Ujú. Y el nitrato de amonio se acababa para obtenerlo de los minerales. Eh, y, y se descubrió la manera de hacer síntesis de amonio a partir del nitrógeno del aire, que es lo que se llama la síntesis de Haber-Bosch, que es un proceso que consume mucha energía fósil
para transformar el nitrógeno del aire en amonio, esa forma de nitrógeno que la planta puede absorber y transformar en proteína. Entonces se acaban las guerras, hay mucho nitrato de amonio, se aprende a fabricar urea, que es una molécula orgánica muy chiquita que tiene la posibilidad de generar cada molécula dos moléculas de amonio, y entonces aparece la síntesis del fertilizante nitrogenado. Ajá, Y eso es una revolución verde de mitad del siglo XX. claro, Y uno podría decir, en los términos que se habla ahora, eso es la revolución verde que lleva a que la agricultura sea sostenible, porque los suelos se agotan, pero uno puede ponerle, agregarle el fertilizante nitrogenado como reposición de los nutrientes al suelo. Y la actividad de fertilizar los suelos para reponer los nutrientes que uno se lleva en la cosecha pasa a ser una actividad de la humanidad que revoluciona la agricultura. claro. Y hoy en día tenemos esa cabeza, de hecho, es lo que en la práctica hacemos. Hacemos, digo, en términos de cultivo, queremos tener una maceta con flores y decimos qué le pongo a la maceta para que la planta crezca mejor y uno va y compra fertilizantes de distintas. Después está el desarrollo de las hormonas, otros elementos otros conocimientos del desarrollo de las plantas que generan, que la humanidad va conociendo a partir de la fisiología vegetal. Por un lado, se resuelve el problema de la nutrición, porque la nutrición, ahora tenemos los fertilizantes de síntesis química, y después aparece un tema que es el desarrollo en la agricultura, el desarrollo de enfermedades. Ujú, Si uno se pone a pensar, no existe el ejemplo de salir a fertilizar los bosques o las praderas o los montes. Nadie va a fertilizar los ambientes naturales. Y los ambientes naturales crecen solos, dependiendo de cada ambiente. claro. Y en general en los montes, en las selvas, en los bosques, salvo situaciones muy particulares, pero que en general tienen que ver con casos de contaminación de algún tipo, nunca aparecen enfermedades que se lleven puesto un bosque. En cambio, en la agricultura aparecen enfermedades o plagas que se llevan puesto un cultivo. Ujú, Y eso tiene que ver con que la agricultura, si uno ahora la piensa en términos espaciales y cómo se arma la agricultura, uno pone en un lote semillas todas iguales a crecer todas juntas. Es una situación de extremo estrés. ujú, Y el estrés, nosotros hoy sabemos mucho de nuestro estrés. El estrés ocurre en todos los seres vivos. Y en la situación de estrés bajan las defensas. Y en esa disminución de las defensas por estrés hay microorganismos o insectos que se vuelven patógenos, que se vuelven plaga, porque, porque la planta o nosotros mismos como organismos perdemos nuestra capacidad de defensa, o sea, no podemos bloquear ese ataque de ese organismo que si continúa con el ataque nos genera una enfermedad. Bueno, entiendo que eso ocurre porque en realidad la agricultura no es del todo natural, ¿no es cierto? No es natural tener una hectárea toda con lechuga o 1000 hectáreas con maíz o con trigo, ¿eh? Y en ese ecosistema hay entonces una dinámica de la biodiversidad que no cesa, en la que o hay colaboración sinérgica entre especies o una competencia por los recursos del mismo territorio, ¿verdad? Exacto, y además uno, digamos, cuando uno observa la naturaleza y se maravilla de la diversidad de la diversidad de la naturaleza termina siendo tal porque las distintas especies a cualquier nivel, las bacterias hasta las ballenas, digamos, a todas las escalas, existen, existen redes tróficas, todos nos alimentamos de alguna otra especie, animal, vegetal, fúngica. Ujú, Entonces, en esa competencia por la red trófica, o sea, y eso es la naturaleza, claro, lo que acabas de decir, la competencia
por los recursos, pero en eso, entre esos recursos, los recursos a veces son los mismos. Nosotros nos comemos otro ser vivo como una lechuga, o un tomate, Ujú. o la carne de una vaca. Eh, No, no, no es que lo fabricamos y nosotros no toca, no, nosotros somos parte de ese ciclo. Las bacterias y los hongos se comen entre sí, toda esa cadena trófica es la que permite regular las proporciones de las distintas comunidades a todas las escalas, a todos los niveles, y genera esa diversidad que existe. Y cuando uno tiene esa biodiversidad, llamémosla más completa, entonces el sistema se mantiene estable y se mantiene sano, entre comillas, porque sigue reproduciéndose, sigue generando biomasa. Cuanto más intensa es la dinámica de la biodiversidad, más estable es nutricional y ambientalmente un determinado ecosistema. El objetivo es compatibilizar las prácticas agrícolas para producir alimentos con estos recaudos que mantengan en equilibrio los sistemas productivos. Este es el concepto con el que nos quedamos al llegar a este punto de la charla con Luis Wall. La evolución de las prácticas agrícolas, es cierto, han llevado a un notable incremento de la productividad, pero a través de un costo ambiental importante y especialmente a un acostumbramiento de las especies domesticadas cultivables en gran escala a una alimentación artificial. En el próximo capítulo vamos a llegar más lejos con esta charla con el Dr. Wall, pero aquí cerramos aclarando que especialmente en la Argentina se ha venido avanzando mucho en la eliminación o la superación de lo que podríamos llamar las externalidades no positivas de las prácticas agrícolas. Baste para ejemplificar un caso, el de la eliminación de la labranza en los suelos de los cultivos extensivos mediante la aplicación de lo que hoy se conoce como siembra directa. Vamos a examinar cuáles son, según especialistas, los 4 consensos que deben regir en una nueva agricultura más compleja, basada en conocimiento, para el mejor uso de recursos, el sostenimiento de la productividad a través de una agricultura no ya de insumos, sino de procesos. Vamos a verlo, falta mucho por andar. Bien, hasta aquí llegamos hoy con esta charla de la que nos queda todavía un buen trecho para recorrer. Lo mismo con la doctora Miriam Greenblatt y el tema de las bacterias, virus y hongos buenos que nos ayudan a vivir. Se nos termina el tiempo, doña Nédica, hasta aquí llegamos, pero solo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Julito. Chao. Ahora sí, final. Será entonces hasta el próximo capítulo de esto que hemos llamado El Humano Porvenir. Allá vamos.